Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Walter Candia. Hoy vamos a estar hablando sobre control estadístico de procesos. Cuando vamos a hablar de control estadístico de procesos, lo primero que tenemos que recordarnos es que cuando tenemos un proceso, el resultado del proceso, entiéndase, todo lo que podemos obtener con el proceso, va a constituir de hecho una población. Si establecemos las especificaciones máximas y mínimas, vamos a tener dentro de qué límites debería estar el resultado esperado de este proceso. Habíamos visto también que muchas veces por razones de recursos, ya sea recurso tiempo, ya sea recurso económico, no podemos medir absolutamente toda la población. Y por ese motivo nosotros tomamos muestras, en donde la muestra debería ser representativa y debería al mismo tiempo ofrecernos el menor error posible al momento en que tomamos una decisión respecto a la población con la muestra que estamos teniendo. Si tomamos distintas muestras de esta población, si hacemos la medición de los datos y con cada una de estas muestras construimos un histograma, vamos a ver que nosotros vamos a tener histogramas que van a ser similares al histograma de la población, pero en escala mucho más pequeños. Todas estas muestras van a tener un promedio bastante parecido unos a los otros, donde vamos a tener algo como esto, son los histogramas, las muestras individuales, y si de cada una de estas muestras halláramos su promedio y con estos promedios construyéramos un histograma, tendríamos algo como esto que va a ser el histograma de promedios de muestras. Si definimos el área bajo la curva, los límites que corresponden a esa área va a darnos lo que en estadística inferencial se conoce como límites de confianza, que hacen al error posible al momento de tomar una muestra a una población. Ahora bien, lo que ocurre es que las muestras nosotros no las vamos a tomar todas en un mismo tiempo, sino que vamos a estar tomándolas a lo largo del tiempo. Si establecemos una línea temporal y los límites de confianza los extendemos en esa misma línea de tiempo, lo que tendríamos es algo como esto. Si en el tiempo 1 tomamos una muestra y el promedio de esa muestra da dentro de esos límites, decimos que la población está en el lugar en donde debería estar, el promedio está en donde corresponde, está dentro de los límites. Si tomamos una segunda muestra que sale dentro de esos límites de confianza, decimos lo mismo, el proceso está estable y la población está en donde debería estar. Si tomamos una tercera muestra y nos sale dentro de los límites, decimos lo mismo, el proceso está estable y el promedio de la población está en donde debería estar. Si tomamos una cuarta muestra, sale dentro de los límites, decimos exactamente lo mismo. Ahora bien, si llegáramos a tomar una quinta muestra y el promedio de esa muestra sale más allá de los límites, eso nos está indicando que el proceso tuvo un desvío y que por lo tanto esa población tuvo un desplazamiento respecto a su condición inicial, por lo que nosotros vamos a estar teniendo una cantidad de producto no conforme mucho mayor a la que deberíamos tener en el supuesto de que el promedio se hallara dentro del valor objetivo. Entonces, en este caso, nosotros arrancamos un análisis de causa asociado a los distintos factores de incidencia del proceso, la dotación, los insumos, la infraestructura, los métodos del entorno y o la gestión. Identificamos la o las causas raíces y para estas causas raíces nosotros establecemos un plan de acción en donde definimos las acciones necesarias de tomar para evitar la recurrencia de estas causas que están haciendo que el proceso se encuentre fuera de los límites establecidos. Lo que deberíamos tener es que luego de ejecutar estas acciones, si volviéramos a tomar una sexta muestra, pues en ese caso ese promedio va a volver a estar dentro de los límites, por lo que entendemos en este caso que el proceso volvió a su condición inicial y que por ende tenemos un proceso que consistentemente puede entregar productos que cumplan con las especificaciones. Aquí lo que tenemos
es que esos límites que en estadística inferencial conocemos como límites de confianza, al llevarlo al marco del control estadístico proceso, se conocen como límites de control. Le decimos que siempre y cuando una muestra tenga un promedio que se encuentra dentro de estos límites, ese promedio está variando debido a causas comunes, debido a la variación inherente del proceso y que por lo tanto el proceso está en un estado de control. No obstante, si tenemos un promedio muestra que sale fuera de esos límites, decimos que el proceso está bajo efecto de causas especiales de variación. Entiéndase, no es una variación normal, se debe de hecho a un desplazamiento del proceso y por lo tanto decimos que el proceso está fuera de control. En esa temática, entendiendo este concepto, el control estadístico proceso se convierte en una herramienta de toma de decisiones con una probabilidad del 99,73%. Nosotros podemos distinguir claramente cuáles son aquellas variaciones que se deben a causas comunes, entiéndase, a la variación inherente del proceso, de aquellas variaciones que son debidas a causas especiales, entiéndase, a un desplazamiento del proceso y que por lo tanto puede dar como resultado productos no conformes en cantidades mucho mayores a las admisibles. El control estadístico proceso nos permite distinguir las causas comunes de variación de las causas especiales de variación, nos permite ahorrar muchísimos esfuerzos en lo que sería hacer un análisis de causas en variaciones que se deben a causas comunes. Nosotros no llegaríamos a ningún lugar analizando un proceso que está dentro de una causa común de variación. Nos sirve para esto, valiéndonos de los límites de control, que serían el equivalente a los límites de confianza, con la diferencia que en control estadístico procesos nos valemos de un grado de confianza equivalente al 99,73% más menos 3 sigmas. ¿Cómo se implementa el control estadístico procesos? Pues primeramente nosotros deberíamos definir para este proceso qué característica vamos a medir, vamos a hacerle el seguimiento. Esta característica puede estar relacionada con los distintos factores de incidencia, cualquiera de ellos, con la dotación, los insumos, la infraestructura, los métodos, el entorno o la gestión, o podría estar relacionado, ¿por qué no?, al mismo producto o servicio, entiéndase, al resultado del proceso. Nada más tenemos que tener bien presente que al momento de definir la característica a la cual vamos a hacer el seguimiento, esa característica debe ser una característica estable del proceso, que tenga una tendencia central, entiéndase un promedio, que tenga una variación, entiéndase un desvío estándar, que sea inherente al proceso mismo y que no esté sujeto a otras condiciones cambiantes del proceso. O dicho de otra forma, si nosotros reemplazamos constantemente los materiales, nosotros no podríamos aplicar el control estadístico procesos para medir una característica asociada a los materiales. Si nosotros reemplazamos constantemente al equipo de trabajo, sería muy difícil aplicar a una característica asociada a la dotación. Lo mismo a los equipos, estamos reemplazando equipos, lo mismo a los métodos, estamos reemplazando métodos. Deberíamos tener una condición estable del proceso para poder aplicar el control estadístico proceso. Entonces, una vez que definimos el parámetro o la característica que vamos a medir, debemos tener presente que podemos tener dos grandes tipos de datos. Tenemos por un lado los datos continuos, que son aquellos datos que se caracterizan por el hecho que los medimos con un instrumento. Para ir de un valor al siguiente en la escala, no podemos tener infinitas mediciones, dependerá nada más de la resolución del instrumento que estamos usando para hacer la medición. Aquí hablamos de temperaturas, hablamos de longitudes, hablamos de pesos, hablamos de, otra vez, cualquier característica que típicamente la midamos con un instrumento. Y tenemos por otro lado los datos discretos, que son aquellos datos que se caracterizan por el hecho de que nos vamos de un valor al siguiente en la escala de unidad en unidad. Aquí hablamos de cualquier dato que contamos, como
cantidad de personas, como cantidad de hojas, como cantidad de billetes, como cantidad de árboles, como cantidad de vehículos. Cualquier dato que contamos es lo que conocemos como un dato discreto. Ahora bien, si nosotros elegimos un dato continuo del proceso para aplicar control estadístico procesos, nosotros vamos a tener dos gráficos que vamos a llevar para la implementación del control estadístico proceso. Nosotros vamos a tomar típicamente 30 muestras de ese proceso y con esas muestras vamos a calcular el valor central y los límites primeramente para el promedio y vamos a hacer lo mismo, calcular el valor central y los límites para la variación, ya sea medida en forma de desvío estándar, ya sea en forma de rango. Una vez que tenemos construido nuestro gráfico de control, vamos a tomar muestras del proceso a lo largo del tiempo y esas muestras en tiempo real vamos a registrarlas en nuestro gráfico de control y deberíamos tener algo como esto, en donde cada valor, cada dato correspondiente a una muestra asociada ya sea al promedio, ya sea a la variación, vamos a registrarlas en nuestro gráfico en el tiempo en donde corresponde. Y lo que deberíamos ver es que cuando un dato sale más allá de los límites, nosotros vamos a identificar que el proceso está bajo efecto de causas especiales de variación, que por ende está fuera de control, que nuestro proceso tuvo un desplazamiento. En ese caso vamos a hacer un análisis de causa, vamos a tomar las medidas y vamos a encauzar el proceso y ubicarlo en el valor en donde debe estar. Lo que vamos a encontrar en este caso es que luego de un tiempo de aplicado el gráfico control y luego de un tiempo de identificar las causas especiales de variación, nosotros vamos a ver que los puntos correspondientes, ya sea al promedio, ya sea al desvío, cada vez van a hacerse más estrechos, por lo que si volvemos a recalcular estos límites, vamos a ver que los límites van a ser más estrechos respecto a los límites originales, con lo que la aplicación del control estadístico proceso nos permite lograr una disminución de la variación de los procesos. Ahora bien, si el gráfico de control lo aplicamos para datos discretos, el modelo de aplicación va a ser un poco diferente. Vamos a tener tan solo un gráfico, no un par de gráficos. Y también vamos a tomar 30 muestras y con estas muestras vamos a calcular la línea central y los límites de control superior e inferior, en este caso únicamente para el promedio. Los gráficos de control para datos discretos únicamente miden el promedio, no miden la variación. Vamos a tomar de igual manera las muestras del proceso, de igual manera vamos a registrarlas en tiempo real y vamos a tener algo similar al gráfico control de datos continuos, en donde vamos a ir marcando los distintos puntos a lo largo de nuestro gráfico y de nuevo identificando cuando el proceso está bajo efecto de causas especiales o bajo efecto de causas comunes de variación. Siempre que el proceso esté bajo efecto de causas especiales, nosotros vamos a hacer un análisis de causa, vamos a establecer las medidas que sean necesarias y con eso vamos a ver que, al igual que en el ejemplo anterior, los promedios van a ir acercándose cada vez más, van a cada vez presentar una menor variación, con lo que si volvemos a calcular los límites vamos a ver un estrechamiento en estos límites. El resultado será la disminución de la variación del proceso a lo largo del tiempo. Acá lo que vemos claramente es que los gráficos de control para datos continuos son un par de gráficos combinados, uno de ellos que aplica para la tendencia central o el promedio y otro de ellos que aplica para la variación, ya sea medida en modo de rango, ya sea en modo de desvío estándar. Los gráficos que típicamente aplican para datos continuos son el gráfico XR, el gráfico XS o el gráfico IMR. La diferencia entre un tipo de gráfico u otro está únicamente en el tamaño
de la muestra. Cuando las muestras son pequeñas, hasta 10, la variación se calcula por medio del rango, mientras que para una muestra mayor de 10, la variación se calcula por medio del desvío estándar. Y tenemos por otro lado los gráficos control para datos discretos, que únicamente miden la tendencia central, que van a ser básicamente el gráfico P, el gráfico NP, el gráfico C y el gráfico U. La diferencia entre estos gráficos está en si los datos que estamos usando se corresponden a un dato binomial, entiéndase que puede tener uno de dos posibles valores, pues en ese caso son el gráfico P o el gráfico NP, mientras que si los datos aplican a modo de cuenta, usamos el gráfico C o el gráfico U. Y van a diferir también en el hecho de que si la muestra es constante o no, pues vamos a usar uno u otro tipo de gráfico para cada una de las dos condiciones, ya sea un dato binomial, ya sea una cuenta. Ahora bien, si nosotros pudiéramos elegir entre cuál tipo de gráfico control usar, pues definitivamente el gráfico control para datos continuos es un gráfico mucho más completo porque permite evaluar al mismo tiempo tanto la tendencia central cuanto la variación, pero la aplicación de un gráfico control para datos continuos requiere un mayor conocimiento del proceso, requiere mayor recurso tiempo para su aplicación. Entonces, a modo de arrancar con el modelo, podría ser una temática muy interesante iniciar primeramente con gráfico control de datos discreto y para todas aquellas variables en donde encontramos desvíos con mayor frecuencia, pues para esas variables aplicar un gráfico control de dato continuo. Es muy interesante porque sea cual sea el tipo de dato que vamos a medir y por ende el tipo de gráfico que vamos a usar, todos ellos van a requerir el cálculo de la línea central, como así también el cálculo de los límites. Dependiendo del tipo de gráfico, vamos a aplicar una fórmula diferente para su cálculo, pero independientemente al hecho de que la fórmula sea distinta, la mecánica de construcción y la mecánica de aplicación del gráfico control es exactamente la misma, independientemente de que hablemos de un tipo de dato o de cualquiera de los posibles tipos de gráficos de control. Y en cualquiera de los casos lo que vamos a ver es que en la medida que vamos implementando el gráfico, al identificar las causas especiales de variación, establecer medidas y estrechando los límites, vamos a ver que sistemáticamente logramos una disminución de la variación y por ende una mejora del proceso. Mejorar un proceso no implica solamente disminuir la cantidad de no conformes como una cuestión de desplazamiento de objetivo, sino que también disminuir la variación porque tenemos un mayor margen. En el caso de que el proceso sufra algún desvío, pues definitivamente la aplicación de el control estadístico de procesos es una herramienta que permite sistemáticamente lograr la mejora de nuestro proceso. Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo por su atención. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan, que nos dejen sus comentarios. Yo soy Waller Candia y nos vemos en la siguiente.